Bienvenidos a Profecía Final, Historias de Reddit. Comencemos. Escuché a mi novia de 21 años hablando con su amiga sobre cómo se acostaría con su nuevo compañero de trabajo y que está conmigo solo porque se siente cómoda. Dijo que si llegara alguien mejor, me dejaría sin pensarlo. Tengo 23 años y llevo casi 3 años con mi novia. Ha sido mi todo, hemos compartido momentos buenos y planeado un futuro juntos. Nos hemos imaginado cómo sería nuestra vida, dónde trabajaríamos, cuántos hijos tendríamos, incluso hablamos de casarnos. Hasta hoy, pensaba que tenía suerte de haber encontrado a la mujer con la que quería pasar el resto de mi vida. Pero algo ocurrió, algo que cambió todo. Estaba en casa cuando escuché a mi novia hablando por teléfono con una de sus amigas. No era mi intención escuchar, solo escuché mi nombre y decidí quedarme callado para no interrumpir. Pensé que cualquier cosa, como lo hacía siempre. Pero lo que salió de su boca fue lo más doloroso que he escuchado. Primero, mencionó a un compañero de trabajo, alguien de quien nunca me había hablado antes. Es increíblemente atractivo, dijo. No le di importancia en ese momento, tal vez fue un comentario inofensivo, pero luego añadió, me acostaría con él incluso en el baño del trabajo. Jamás pensé que ella sería capaz de hablar así de otro hombre. ¿En qué momento nuestra relación dejó de importarle tanto como para decir algo así? La misma chica que me abrazó esta mañana, que me dijo que me amaba, estaba fantaseando con dormir con otro tipo como si yo no fuera más que un accesorio en su vida. Y no fue todo. Luego mencionó algo que me hizo sentir usado, como si mi existencia en su vida solo fuera conveniente para ella. Habló sobre sacarse la licencia de conducir para no depender tanto de mí, como si fuera una carga. ¿Dependiente de mí? Yo la he llevado y traído a todos lados, a su trabajo, a reuniones familiares, he estado ahí para ella en todo momento. Siempre pensé que lo hacía porque nos amábamos, pero al parecer, para ella no era más que un simple favor. Lo peor fue cuando dijo, estoy con él porque me conviene. Ahí lo entendí todo. Para ella, no soy más que un medio para un fin. Ni siquiera soy el hombre al que ama, soy solo una opción cómoda, una manera de evitar responsabilidades o de no estar sola. Y ahí es cuando verdaderamente me sentí enojado. Pero eso no fue todo. Continuó hablando de mí como si fuera una molestia en su vida. Se burló de mis puntos malos. Dijo que no soporta que le molesta cómo me visto, cómo hablo. Cosas insignificantes que jamás pensé que serían un problema. ¿Esto es lo que piensa de mí a mis espaldas? ¿Me ha estado mintiendo durante 3 años? Lo que me destruyó por completo fue cuando dijo que no cree que pueda amar a un solo hombre toda su vida, que eventualmente encontrará algo mejor. Algo mejor. Como si yo fuera solo una etapa, algo temporal. Planeamos una vida juntos, maldita sea, habíamos hablado de construir una familia. Y ahora resulta que para ella, soy reemplazable. No entiendo cómo pude ser tan ciego. Hoy mismo se subió encima de mí, me abrazó y me dijo que me amaba. ¿Cómo pudo mirarme a los ojos y decirme esas cosas, mientras por dentro está pensando en otro hombre? Mientras está planeando cómo dejarme en el futuro. ¿Qué clase de persona hace eso? Me siento humillado, roto, traicionado. He invertido tanto en esta relación. He dejado de lado cosas por ella, he hecho sacrificios. Todo lo que he hecho por ella fue porque creía en nuestro futuro. Ahora, todo eso parece una broma cruel. ¿Cómo se atreve a hablar así de mí después de todo lo que hemos pasado juntos? Me hace pensar si alguna vez realmente me quiso o si siempre fui solo una conveniencia. Estoy atrapado entre dos mundos. Por un lado, quiero confrontarla y romper con ella en este instante. Pero al mismo tiempo, me cuesta soltar todo lo que imaginé. ¿Cómo puedo dejar atrás a alguien con quien planeé mi vida entera? Siento que en los últimos 20 minutos me han arrebatado todo, mi futuro, mi estabilidad emocional, mi confianza. Nunca pensé que algo así me podría pasar, y mucho menos con ella.
No sé cómo voy a manejar esto. ¿Cómo se lo digo? ¿Cómo le cuento que sé todo lo que ha dicho de mí? Sé que me va a mentir en la cara o me va a intentar hacer sentir culpable por haberla escuchado. Ya me la imagino, poniéndose a llorar, intentando darme una excusa. Pero ¿cómo se supone que confíe en alguien que ya me ha demostrado que no le importa lastimarme a mis espaldas? Siento que me han arrebatado todo en cuestión de minutos. Me cuesta respirar solo de pensar en enfrentarla. No sé cómo abordar esta situación, pero sé que mi vida no será la misma después de hoy. Comentarios. /Anónimo 1. La gente es una verdadera locura, OP. Nunca puedes saber cuáles son sus verdaderas intenciones. Mi chica solía llorar en mis brazos sobre lo mal que la trató su ex. Y luego, de la nada, un día después de prometerme que nunca me dejaría, me dejó a mí de la misma forma, pero mucho peor. Así que, ten el valor de aceptarlo, esto no es tu culpa. /Anónimo 2. Estuve con una mujer durante 3 años que hizo exactamente eso. En mi cara, ella era cariñosa y comprensiva. Pero a mis espaldas, me engañaba emocionalmente con casi cualquier hombre que le diera algún tipo de atención. La primera vez que la vi, tuve la terrible sospecha de que algo estaba pasando y no podía ignorarlo. Así que revisé su teléfono y descubrí que estaba enviando mensajes de texto a un chico con el que planeaba reunirse cuando visitara a sus padres durante una semana. Fui un tonto y me quedé con ella después de que se disculpara. La segunda vez que rompió conmigo se fue a vivir con sus padres a un par de miles de kilómetros de distancia. Tuvo un accidente automovilístico justo después de la conversación, entonces, ella estaba súper necesitada y me absorbió nuevamente. La acepté de nuevo como un idiota. La tercera vez que me dijo fue un miércoles que sus padres iban a estar allí el sábado con un camión de mudanzas para llevarla de regreso a su casa. Sabía que algo más estaba pasando, así que revisé su correo electrónico. Es muy fácil adivinar las preguntas de seguridad de alguien cuando has vivido con esa persona durante varios años, y descubrí que me había estado engañando emocionalmente con un compañero de trabajo durante meses. Fui extremadamente estúpido y decidí que podíamos hacer que una relación a larga distancia funcionara. La gota que colmó el vaso fue cuando me di cuenta de que nunca podría confiar en esa mujer y que necesitaría años de terapia antes de poder ser una esposa. Rompí con ella y su madre alcohólica me llamó para tratar de convencerme. Le insistí mucho y le dije que ya no tenía que aguantar más sus tonterías porque su hija y yo no estábamos juntos. Mi ex me pidió que parara y le dije que no quería saber nada más de ella ni de sus padres. Ella se comprometió aproximadamente un mes después de que rompimos y se casó unos 6 meses después, el día de San Valentín. Conocí al amor de mi vida unos meses después, nos comprometimos 2 años después y hemos estado casados durante 12 años. Sigue adelante, OP. Ella no va a cambiar, y cuanto más rápido lo aceptes, mejor estarás. Tómate un tiempo y descubre qué es lo que quieres en una pareja y empieza a avanzar en esa dirección. No te conformes con esta mujer. Es mejor ser feliz y soltero que miserable y casado. /Anónimo 3. OP debería ignorarla por completo. Mándale un mensaje de texto ahora mismo diciéndole que escuchaste lo que dijo. No necesitas una explicación ni más mentiras. Luego, bloqueala y sigue adelante sin pensarlo 2 veces. Cuanto más lo pienses, más tiempo le das para que invente excusas y te mienta. No te quedes atrapado en su juego, eso es lo que quiere, tenerte dudando de ti mismo mientras sigue buscando a alguien mejor. Si te ha gustado el video, coméntalo y compártelo. También estarías ayudando si te suscribes y activas la campanita de notificaciones. Tu apoyo ayuda a que este canal siga creciendo. Muchas gracias amigos por todo el apoyo. Nos vemos en el próximo video.